el 2.8 que se llama productos notables y factorización. Es ecuaciones de segundo grado. Vamos a ver cómo nos va con ecuaciones de segundo grado y pues vámonos a la página 52 y dice a la letra, productos notables y factorización. Las ecuaciones de segundo grado son aquellas que tienen una incógnita elevada al cuadrado y no se pueden resolver como las ecuaciones de primer grado. A continuación veremos cómo resolverlas. Las partes de una multiplicación llevan un nombre determinado. Por ejemplo, en la operación 3 por 2 igual a 6, cada uno de los números que se multiplican, 3 y 2, se denominan factores y el resultado se denomina producto. Quiero que vean qué significa productos notables y factorización y para eso quiero que vayan a el temario, pero quiero que lo vean ustedes aquí para que hagan las anotaciones pertinentes en su temario o en sus apuntes, ¿vale? Pongan mucha atención. Les muestro la pantalla para que lo vean. ¿Qué significa productos notables y factorización? Porque nosotros lo vemos y no entendemos. Siempre nos dicen productos notables y factorización y pensamos que es algo lo que entendamos. ¿Qué significa esto? Vale, les explico qué significa. Cuando nosotros tenemos lo que son los productos notables y factorización, lo que vamos a ver nosotros es esto. Simple y sencillamente, un producto notable, ¿vale? Siempre se llama o tiene un nombre específico lo que son los productos notables. Es decir, si nosotros vemos lo que son los productos notables, ¿vale? Si nosotros vemos, oye, ¿sabes qué? ¿Qué son los productos notables? ¿Qué dicen los productos notables? Vamos a notar, vamos a ver que los productos notables prácticamente es la manera en la cual nosotros llamamos a los factores. Haz de cuenta, por ejemplo, tenemos 3 y 2, por ejemplo, ¿vale? Es igual, ¿no? 3 por 2, 6. Aquí. A él le llamamos factor, a él le llamamos factor y a él le llamamos producto. ¿Qué ocurre con los factores? Los factores se van a multiplicar entre sí, ¿vale? Para obtener el producto. Eso es lo que ocurre. ¿Qué significa esto? Entonces, para nosotros, primero se multiplica para obtener el producto. Eso es lo que ocurre. Entonces, esto tiene que ver mucho con estas dos operaciones, con productos notables y factorización, porque para nosotros un producto notable es multiplicar los factores para obtener el producto. Es eso. Tenemos los factores, los multiplicamos entre sí, uno con otro, para obtener el producto. Eso es producto notable. Factorización, ¿qué es la factorización? La factorización es cuando ya tenemos el producto, ojo, cuando ya tenemos el producto, que obviamente fue 12 aquí, 4 por 3, 12. Ahora, ese producto lo descompondremos en los factores que lo hacían, ¿vale? En los factores que lo componían, 12. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos con ese 12 es dividirlo entre 2, ¿no? Por ejemplo, aquí lo dividimos entre 2, por ejemplo, este, pues da a 6. Luego lo dividimos otra vez entre 2 y da 3, ¿no? Y luego lo dividimos entre pues, 3 y da 1. ¿Me explico? ¿Qué ocurre aquí? Si se dan cuenta, esto es 4 y esto es 3. Si multiplicamos 4 por 3, me vuelve a dar este 12. Lo que hicimos fue descomponer el 12 en los factores que había antes de que se convirtiera en 12. Eso es la factorización. El producto notable es multiplicar los factores para convertirlo en producto y la factorización es descomponer los factores, el producto en factores otra vez. Es un círculo. Son operaciones contrarias, la factorización de los productos notables. Y lo vamos a ver poco a poco, paso a paso, uno por uno, pero quiero que se queden con esto el día de hoy. Un producto notable es lo que tiene. El producto notable es multiplicar los factores para obtener un producto y la factorización es descomponer ese producto para volver a formar los factores que teníamos anteriormente. ¿Entendemos?
Entonces, productos notables, la parte de una multiplicación llevan un nombre determinado, ¿no? Que es justo lo que vamos a ver nosotros. Entonces, dicho esto, este, vámonos con la parte siguiente del temario. Dice, productos notables. Los productos notables son reglas matemáticas que se aplican a la multiplicación de polinomios para no tener que multiplicar término a término para conseguir el producto. Es decir, se deben obtener un producto de la multiplicación de los binomios y a continuación veremos algunos de los casos. Página 53 y comenzamos con productos notables y factorización. Y obviamente el primero es binomio al cuadrado en suma y vamos a ver qué tal nos va. ¿Hecho? Primero, binomio al cuadrado en suma. Dice, el cuadrado de la suma de dos números es igual al cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Quiero enseñarles algo. Yo no me aprendo, escúchenme, yo no me aprendo eso. Yo no me aprendo el enunciado. Yo me aprendo los, los términos. Ahorita quiero que lo vean. Es un tip que yo les doy porque a mí me pasa así, ¿vale? Mucho cuidado con esto que voy a decir, porque a mí me pasa así. No quiere decir que a ti te pase igual. A mí me pasa así y yo lo hago así. No quiere decir que a ti te pase igual. Pongan mucha atención. Hecho, voy a intentar explicarlo. El binomio al cuadrado en suma consta de esto que les estoy comentando. Voy para allá, pongo la pantalla y se los comento. El cuadrado de la suma de dos números es igual al cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ojo, yo no me aprendo esto y se los digo en serio. Yo me aprendí esto. ¿Entiendes? Yo me aprendí esto. ¿Qué es un binomio al cuadrado en suma? Y quiero que pongan mucha atención. Un binomio son dos términos, A y B, que se están sumando, mira. ¿Vale? A y B, que se están sumando. Estos son un binomio, porque son dos términos diferentes. Es un binomio. Acuérdate que dos términos diferentes son un binomio. Ahora, porque si fueran iguales se sumarían y quedaría como un solo término. Ahora, ¿por qué es al cuadrado? Porque los dos están dentro de un paréntesis y se están elevando al cuadrado. Eso es un binomio al cuadrado. Dos términos dentro de un paréntesis elevados al cuadrado. Ahora, ¿qué dice la fórmula? El cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primer término. Él es el primero, A es el primero, ¿vale? Entonces es el cuadrado de A al cuadrado del primer término, más el doble del primer término por el segundo, eso dice aquí, el doble del primer término por el segundo, ¿lo ves? Así dice. Entonces, ¿qué digo? Más el doble del primer término, que sería A, por el segundo, que sería B, más el cuadrado del segundo término, más el cuadrado del segundo. El segundo término es B. Y ya acabé. Esto que ves aquí arriba es lo mismo que acabo de poner aquí abajo. Entonces, otra vez, acuérdense, yo no me aprendí lo de arriba. Esto de arriba yo no me lo aprendí. Yo me aprendí estas cosas de aquí abajo. Yo tengo un binomio al cuadrado y ¿cómo lo resuelvo? El cuadrado del primer término, A al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, A por B, el doble de A por B, más el cuadrado del segundo término. Es todo. Ya acabé. Y es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y esto, ojo, es lo mismo que justo esto de aquí arriba, que es lo que les quería mostrar. Exactamente lo mismo que dice aquí y dice aquí. ¿Entiendes? Entonces, la neta a mí me facilitó mucho la tarea. Ustedes deciden, ¿eh? Ustedes se van a aprender lo que ustedes quieran. Yo lo que te digo es que a mí me hace, me facilita mucho más la tarea hacer esto, aprenderme esto, que aprenderme esto. Me daba flojera, lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y créanme, ustedes saben que a mí no me gusta memorizar, me da flojera. Yo lo repetía, lo repetía y lo repetía y no se me quedaba. Hasta que de pronto dije, ¿y por qué no aprendo esto? Es lo mismo. Así de pronto dije,
si tienes un binomio al cuadrado en suma, es decir, dos números que se están sumando elevados al cuadrado, es igual al cuadrado del primer término más el doble del primer término multiplicado por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y se acabó. Ahora, ¿todo esto para qué es, profe? Vale. Todo esto es para saber qué ocurre cuando un binomio está elevándose al cuadrado. Si yo elevo un binomio al cuadrado, este será el resultado siempre. Ahora, vamos a ver cómo se hace en la realidad. Si esto te lo dejan a ti en el examen, tú vas a tener que ubicar primero cuál es el caso. ¿A qué me refiero? Tienes que saber si es que te están dejando ese caso o no te están dejando ese caso. Vamos a ubicar si es un binomio o no es un binomio. Vale, te encuentras 7x más 3y al cuadrado. Y entonces de pronto dices, ¿es un binomio o no lo es? Pues sí, es un término diferente al otro término que se están sumando y se están elevando al cuadrado. Sí, sí lo es. Vale, perfecto. Pues entonces tenemos dos términos que se suman y se elevan al cuadrado. Entonces ya tenemos que hacer al respecto, ¿vale? Ahora, ya que tenemos esta connotación, ¿vale? Vamos a ponerlo tal y como se hace específicamente. ¿Qué te dice la regla? El primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? 7x. ¿Y el segundo término? 3y. El primer término al cuadrado, 7x al cuadrado. Fíjate, no lo estoy haciendo, solo lo estoy poniendo, ¿vale? Más el doble del primero por el segundo. El doble de 7x, que es el primero, multiplicado por el segundo, que es 3y. ¿Ya lo viste? Más el cuadrado del segundo término, 3y elevado al cuadrado. Ya acabé. Eso quiere decir que ya lo puse como debe ser. El cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo, que el primero es 7x y el segundo es 3y, más el cuadrado del segundo término. Ya lo tengo. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Vale? Vamos a ver cómo se resuelve, ¿vale? Se resuelve de la siguiente manera. 7 por 7, 49, porque acuérdate que cuando tú elevas al cuadrado, se eleva tanto el coeficiente como la literal, ¿vale? Los dos se van a elevar al cuadrado. Mucho ojo con esto. Entonces, si voy a elevar al cuadrado la literal como el exponente, quiere decir 7 al cuadrado es 7 por 7 y 7 por 7 es 49. Y x al cuadrado es x por x y x por x es x cuadrada. Así queda. ¿Por qué? Pues porque no se puede multiplicar. X por x pues son x cuadrada, ¿entiendes? Entonces, ¿qué significa? Pues que ya tengo 49x cuadrada. La gente de pronto no se acuerda, acuérdense, que eso yo se los dije ya anteriormente, esto lo vimos anteriormente, que cuando se multiplican, em, se multiplican bases del mismo exponente, la base pasa igual, esto ya lo habíamos dicho, y los exponentes se suman, ¿entiendes? Este tiene un 1, este tiene un 1, y ya 1 más 1 queda igual a x al cuadrado. Esa es la razón por la cual queda así. Esto ya lo habíamos visto. Esta les dije que no las íbamos a utilizar hasta después, pero esta es una regla matemática. Cuando tenemos exponentes, bueno, literales con la misma base que se multiplican, la base pasa igualita y los exponentes se suman, ¿vale? Ojo con eso, por favor. Ya lo habíamos visto. Lo tienen en su página. Ahorita les voy a decir para que luego lo revisen. Déjenles voy a decir en qué página está de una vez, porque luego me dicen, no, no es cierto, no lo vimos, profe, usted miente. Ya les voy a decir en qué página está, para que lo revisen y luego no estén con que no, no es cierto. Lo vimos en la página 46 de su temario, por favor. En la 46, si una base tiene la misma potencia elevada al mismo exponente, los exponentes la base pasa igual y los exponentes se suman. ¿Vale? Eso sí, acuérdense, es importante. La base pasa igual y los exponentes se suman. Eso es lo que ocurre. Y por eso es por lo que x por x da x cuadrada. Acuérdense, como se está multiplicando x, x se eleva al cuadrado,
pues x al cuadrado es x por x. Y como los dos están multiplicando x de la misma base, pues x pasa igual y los exponentes que son 1 más 1 se suman. Por eso queda x al cuadrado. ¿Queda claro? Entonces ya lo tengo. Y nada más se lo estoy recordando, esto ya lo habíamos visto. Bueno, seguimos. Entonces ya tenemos x 7x, 49x al cuadrado. Luego, más, ojo, esto se hace así. Yo lo hago así para que no tengamos problemas. El coeficiente lo voy sumando. 2 por 7, 14. Y lo ponemos aquí abajo. X, porque aquí está. 2 por 7x, 14x. Queda igualito. Y luego me voy para abajo porque toca multiplicar 14x por 3y. Y 14x por 3y, 42xy. Acuérdate que nada más se multiplican los coeficientes, pero x y y siguen igualitos. No hacemos nada con ellos. Cuando multiplicamos esto, acuérdense, y esto es una regla, solo se multiplican los coeficientes. Puedes multiplicar los 13, 2 por 7, 14, y 14 por 3, ¿vale? 42. Y el x y la y no se hace nada con ellos. Quedan igual, porque sigue siendo una multiplicación. ¿Entiendes? Cuando sepamos cuánto vale x y cuando sepamos cuánto vale y, se multiplicarán. Pero no se hace nada con ellos. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Si esto te lo llegas a encontrar, ya sabes qué ocurre. Si tienes que multiplicar esto, solo se multiplican los coeficientes. 2 por 7, 14. Aquí lo puse. X no se multiplica. Y 14 por 3, 42. Y x y y no se multiplican. Quedan igualitos. Luego pongo más. Y para esto, pues obviamente sí se puede. 3 por 3 son 9 y y por y cuadrada. Y se acabó. Ya terminé. Esto, 7x más 3y al cuadrado es 49x cuadrada más 42xy más 9y cuadrada. Y se acabó. Entonces, dicho esto, pues vamos a hacer un ejemplo más, por si acaso, ¿vale? 7a más 3b al cuadrado. Ojo, este punto es especial porque quiero que vean qué va a ocurrir aquí, ¿vale? Porque él ya está al cuadrado y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Y no hay ningún problema, ¿eh? Tampoco es que sea tan difícil. Y aquí lo vamos a hacer todo junto, ya no lo voy a hacer aquí tan separado, aquí lo voy a hacer todo junto, ya para que ustedes sepan hacerlo. Si ustedes van empezando, yo recomiendo que hagan paso por paso como lo estoy haciendo yo aquí. Cuando ya sean hábiles, ya lo van a poder hacer todo junto, ¿vale? Entonces, comienzo. La regla me dice, si tenemos un binomio al cuadrado, lo que va a ocurrir es el cuadrado del primer término. El primer término es 7a elevado al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, el doble de 7a, que es el primer término, multiplicado por el segundo, que es 3b. Ah, mira, es 3b ahí. Déjenme cambiarlo porque ahí me equivoqué de número. 3b. Como lo hice con 5, lo voy a poner 5 aquí, ¿vale? Cámbienlo ahí el 5, por favor, chicos, no sean malitos. Porque le puse 3 y es 5. Una disculpa, ahí fue de ratas. Bueno, pónganle aquí el 5 porque como está hecho con 5, ¿no? Pues ya sí queda igual. Ahí, 5. Pónganle 5 ahí, para no regarla, ¿vale? Porque si no, voy a tener que cambiar estos y mejor es cambiar este. 5b. Déjenle 5b ahí, ¿vale, compañeros? Para no tener problemas. Ahora, 7a más 5b al cuadrado es igual a 2 por 7a por 5b al cuadrado. Ya lo tenemos. ¿Hecho? Más 5b al cuadrado, que sería el segundo término. Ahora, ojo, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la representación. Cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ya acabé. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Y esto también lo voy a representar para que sepan qué va a pasar aquí. ¿Hecho? Primero el cuadrado del primer término. 7 por 7, 49. Y a por a cuadrada. Ya expliqué lo de la, ¿vale? Más, y esto lo vamos a hacer todo junto para que no tengan problemas. 2 por 7, 14, por 5, 70, ¿vale? Y a b cuadrada queda igualito, no se multiplica, no se pasa nada. A y b cuadrada queda igual. Y aquí sí, ¿vale? Que esto es importante. ¿Qué pasa con b al cuadrado? 5 por 5 es 25, o sea que el 25 lo entendemos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es b cuarta? Simple. Porque cuando tenemos b
¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Al cuadrado multiplicada por b al cuadrado, ¿no? Lo que ocurre es que cuando se multiplican bases iguales, la base pasa igual, que es b, y los exponentes se suman. 2 más 2. Por tanto, queda b a la cuarta potencia. Eso es lo que ocurre. Y eso acuérdense de revisar esa regla, porque ya lo vimos. Acuérdense, ¿vale? Y ojo, esto es importante. ¿Hecho? Y acuérdense aquí de cambiarle por 5 porque puse 3 y se me fue la onda. Entonces, dicho esto, por favor, esta regla es importante porque esta sí les puede venir en el examen y obviamente, pues, esto les puede ocurrir y va a venir y va a valer gorro, ¿vale? Entonces, dicho esto, ahí sí necesito que ustedes practiquen porque el binomio al cuadrado en suma tiene esa consideración. El binomio al cuadrado en suma lo que va a tener prácticamente es que ustedes van a tener que elegir, ¿no? Primero si es un binomio al cuadrado en suma o no. Y si es un binomio al cuadrado en suma, pues hacer las operaciones correspondientes para que te salga. ¿Hecho? Y para que funcione. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo funciona en el caso de el binomio al cuadrado en resta. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Y acuérdense de revisar la regla que les dije porque esa regla es vital. ¿Hecho? Voy para allá. Céntrense. Binomio al cuadrado en resta. Es igualita, pero ojo, ahí te va. Igualita. Cuadrado del primer término menos, aquí es menos, el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Así. X menos 2 al cuadrado es igual a el cuadrado del primer término, x al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo, ¿vale? Que es menos 2, ¿no? Más el cuadrado del segundo término. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí siempre va a ser negativo, ¿vale? Y aquí eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Porque la gente a veces pone en menos 2, ¿vale? Y de pronto dice, no, pero como es resta, aquí me da igual, aquí siempre va a ser menos. Me da igual lo que ponga, siempre va a ser menos, ¿no? Porque es en resta. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos, cuadrado del primer término, x por x, x cuadrada, ¿vale? Ahora, 2 por 1, 2, ¿vale? Por 2, pues son 4, x, negativo, porque quedamos que era menos el doble del primer término por el segundo, menos 4x, siempre va a ser negativo, acuérdense. Y luego, el cuadrado del segundo término, que se supone que el segundo término es menos 2, pues el cuadrado de menos 2 por menos 2 es 4, positivo. Y se acabó. Eso es todo. Si vas a hacerlo con esto, hay que ubicar si es un binomio al cuadrado en resta. Pues sí, es un término diferente a otro término y se están restando. Sí, binomio al cuadrado en resta porque se están elevando al cuadrado. ¿Y qué pasa? Primer término, entonces funciona de esa manera. Es el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿cómo funciona? Pues lo pongo de esta manera, ¿no? Y quedaría 3x al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. ¿Qué pongo? 3 por 3 son 9 y x cuadrada al cuadrado son x cuarta. Ya expliqué por qué, porque se van a sumar los exponentes, acuérdense. La base pasa igual, los exponentes se suman. 2 más 2 son 4. Menos, ¿vale? Y aquí sería 2 por 3, ¿no? Son 6 por 2, 12, x cuadrada y cúbica, así queda, igualito, estos no se multiplican, más 2 por 2, 4, y pasa igualita, y 3 más 3 son 6. Y se acabó. Es todo, ¿vale? Entonces, el binomio al cuadrado en suma y el binomio al cuadrado en resta pasan exactamente igual. Esas son sus reglas y pues no tiene mayor complicación más que este es negativo, ¿vale? Y yo entiendo lo que ustedes me dicen porque de hecho esto lo puse a propósito como negativo, pero acuérdate, eso es irrelevante. La regla dice que siempre es negativo. Entonces tú lo vas a poner como negativo y ya. Ahora,
Binomios conjugados. ¿Cómo se hacen los binomios conjugados? Simple. Ojo con esto. Esta regla es bien fácil. Dice, el producto de la suma de los dos números por su diferencia es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Y este es bien fácil. Primero, identifícalos. ¿Qué va a ocurrir? En los binomios conjugados, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un binomio que se está sumando y el mismo binomio que se está restando. El mismo, míralo. Se están multiplicando uno con otro, ¿eh? Pero un binomio se suma y el otro binomio se resta. El mismo. A más B por A menos B. El mismo. ¿Ya lo viste? Entonces, ¿qué quiere decir? Son binomios conjugados. Si yo llego a encontrar esto, ¿cómo lo voy a resolver? Pues bien fácil. Cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y se acabó. Es el más fácil de todos. Pues lo vamos a hacerlo. Primero vamos a identificar si son binomios conjugados. 5x más 2y por 5x menos 2y. Perfecto, cuadra perfecto, binomios conjugados. ¿Por qué? Porque este 5x y 2y está aquí y 5x y 2y está aquí. Pero en uno se suman y en otro se restan. ¿Entendemos? Por eso dice el producto de la suma de un número por su diferencia. El producto, porque se están multiplicando, de la suma de un número por su diferencia. De dos números por su diferencia. Entonces son los mismos dos números que se suman y los mismos dos números que se restan, pero se están multiplicando. Si llegas a encontrar esto en tu examen, ya la hiciste, porque la solución es bien fácil. ¿Qué tienes que hacer? Los dos tienen el mismo primer término, lo vas a elevar al cuadrado. Negativo, y vas a elevar al cuadrado el segundo término. El primer término de los dos es 5x, lo elevo al cuadrado. El segundo término de los dos es 2y, lo elevo al cuadrado. Y lo resto. 5 por 5, 25, x por x, x cuadrado, menos 2 por 2, 4, y por y cuadrada. Y se acabó. Ya acabé. Es todo. Si te llegas a encontrar esto es la gloria. ¿Vale? Entonces, aquí, 3m más 2n cuarta, 3m menos 2n cuarta. Los mismos dos números, en uno se suman y en otro se restan. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? La idea es que si tenemos los mismos dos números que se están sumando y restando, es decir, el producto de la suma de dos números por su diferencia, pues simple. Vamos a poner el primer número al cuadrado menos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. 3m al cuadrado, que es 3 por 3, 9, y m por m, m cuadrada, menos 2 por 2, 4, y n como es a la cuarta, acuérdense que n pasa igual y 4 más 4 son 8. Esto ya lo había explicado. ¿Entendemos? Y se acabó. No hay nada más que hacer. Entonces, ya tendríamos los binomios conjugados. Y luego sería el binomio con término común. ¿Cómo se hace el binomio con término común? Dice, el producto de dos binomios que comparten un término común es igual al cuadrado de un término común más el producto de la suma de los no comunes por el común más el producto de los no comunes. Este sí está un poquito enredado. Ahí sí no te voy a decir que no. Pero pongan atención. Si se aprenden la regla, no es tan difícil. Dice, el cuadrado del término común. Bueno, primero les voy a explicar cuál es el caso, ¿vale? Porque si no, no les explico. Miren, este x es igual aquí, ¿vale? Se están multiplicando dos términos que son comunes, que es el x y el x. Y hay dos términos que no son comunes, que es el a y el b. ¿Ya los viste? Entonces, ¿qué significa? Se está multiplicando un binomio que tiene solo un término común, que es la x. Por eso se llama binomio con término común. Se multiplica un binomio con otro binomio que solo uno de los dos términos es común. ¿Me explico? Entonces, dicho esto, y ya que lo tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que haremos para podernos multiplicar es el cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes por el común, ¿vale? El producto de la suma de los comunes por el común, es decir, los dos que no son comunes por el que sí es común, más el producto de los no comunes. Otra vez, el cuadrado del término común más el producto
de la suma de los no comunes por el común, más el producto de los no comunes. Primero se suman y se multiplican por el que sí es común y luego se multiplican entre sí. Y se acabó. Esa es la regla. ¿Cómo se hace? Vamos a verlo. Primero vamos a ver si cuadra. 2a más 3x por 2a más y. Pues sí, sí cuadra. ¿Por qué cuadra? Pues porque 2a y 2a comparten término común y 3x y y son los no comunes. Así que comenzamos. El cuadrado del término común, 2a al cuadrado, más la suma de los no comunes por el común, es decir, 3x más y por 2a, que es el que es común, más el producto de los no comunes, que es 3x más y, por y, perdón, porque son el producto, que es lo que me dice la fórmula. Así que voy a empezar a hacerlos. 2 por 2 es 4, porque 2 al cuadrado es 4. A por a cuadrada, ya acabé con esto. Y para poder multiplicar esto hago algo llamado propiedad distributiva, donde primero multiplico este por este, ¿vale? Para que me quede 2 por 3 son 6 ax, y luego este por este, para que me quede 2 por 1 2 ay. Ya tengo estos dos. Luego más 3 por 1 3 xy, y se acabó. Ya lo tengo. Hay que multiplicarlos uno a uno. Y recuerda que solamente se multiplican los coeficientes, no multiplicamos los términos. Y, ojo, este que sí tiene exponentes ocurre de la siguiente manera. X cuadrada más 2y cuadrada por x cuadrada más 2z. ¿Cómo funciona esto? Pues el x cuadrada y x cuadrada son los términos comunes, así que pues queda perfecto. Y el 2y cuadrada y el 2z pues son los no comunes, así que quedaría cuadrado, el cuadrado del término común, x cuadrada al cuadrado, más la suma de los términos no comunes por el común, es decir, 2y cuadrada más 2z por x cuadrada, más el producto de los no comunes, que sería 2y cuadrada más 2z. Y comenzamos. X cuadrada al cuadrado, x cuarta. Ya expliqué por qué. Ahora, más, y aquí comenzamos propiedad distributiva, acuérdense. Multiplicamos este por este. Y sería x cuadrada por 2y cuadrada. Bueno, 1 por 2 serían 2. X cuadrada, y cuadrada. Esto no se multiplica, esto se queda igualito, acuérdense. Y luego este por este, ¿vale? 1 por 2, 2, y sería x cuadrada z, porque pues eso no se multiplica, acuérdense. Y ya por último, estos dos se multiplican. 2 por 2, 4, y cuadrada z. Y se acabó. No hay más que hacer. Entonces, esos 4 casos son los que vemos. Binomio con término común, digo, hay que practicarlos, hay que verlos, tendremos ejercicios al respecto de esto. Y, ojo, sí sería importante que los practicaran. Binomio con término común, binomios conjugados, binomio cuadrado en resta y binomio cuadrado en suma. Ahora, estos son los binomios que vamos a ver. Ahora, después veremos lo contrario. ¿Cómo transformar esto que convertimos en un, por ejemplo, para que entendamos, solamente se los voy a mostrar. Esto que convertimos en un trinomio cuadrado perfecto, porque esto es un trinomio cuadrado perfecto, el binomio al cuadrado, cuando se desarrolla, ¿vale? Se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. Ahora lo tenemos que factorizar y convertir otra vez en binomio al cuadrado. Pero a eso se le llama factorización. Esto que hicimos se llama productos notables, porque lo estamos multiplicando para convertirlo en esto, y ahora esto lo convertiremos en esto otra vez. La factorización, página 53 del temario, y vámonos a ver qué dice. ¿Hecho? Es la continuación, aún seguimos en el 2.8. Factorización. Consiste en descomponer un producto resultado, que es lo que les comentaba, en los factores que lo formaban antes de ser multiplicados entre sí. Hay varios tipos de factorización y veremos algunos ejemplos.
El primero que vamos a ver de ellos es factor común. La página es la 53, acuérdense, ¿eh? El primero que vamos a ver es el factor común. ¿Qué es? Factor común de un binomio. Se desea encontrar el factor común para simplificar dicho monomio. Vamos a ver cómo funciona. Les voy a mostrar mi pantalla para que lo vean más de cerca y lo podamos hacer juntos, ¿vale? Entonces, ahí te va. ¿Qué es lo que va a pasar en el factor común? En el factor común, ojo, esto es importante. Primero tenemos que encontrar cuál es el factor común de este binomio. Mira, tenemos 6x más 6y, ¿vale? Esto, obviamente, tenemos que encontrar qué es común en estos dos. Tenemos un binomio, 6x y 6y. Entonces tenemos que encontrar qué se repite en los dos. Eso es el factor común. Si te das cuenta, el 6 multiplica x, pero también el 6 multiplica y. Por tanto, ya sabemos que el factor común en los dos es el 6, porque tanto el 6 multiplica x como el 6 multiplica y. Y son dos binomios. Es un binomio, bueno, son dos términos, perdón, es un binomio. 6x y 6y. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo lo descomponemos pues, en dos factores? Porque de eso se trata. Esto ya es el producto, pero quiero descomponerlo en los factores que existían antes de que existiera esto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, simple. Como ya sé que esto es un binomio y ya está hecho, lo que tengo que hacer es descomponerlo en los factores que existían antes. ¿Cómo lo hago? Tengo, bueno, lo voy a hacer yo aquí, ¿eh? Aquí ya está hecho, pero lo voy a hacer yo aquí paso a paso para que lo entendamos, ¿vale? Mire, tenemos 6x, ¿vale? Más 6y. Ahora, ya sé que 6 y 6 son lo que están multiplicando, porque 6 multiplica x y 6 multiplica y, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero lo que voy a hacer es quitar el 6 de cada uno de ellos. Ya sé que este 6 y este 6 van a multiplicarse, así que el 6 es el factor común, ¿vale? Así que lo voy a quitar de cada uno. Y entonces voy a abrir un paréntesis para indicar una multiplicación. ¿Hecho? Así es lo que voy a hacer. Entonces, si a 6 le quito, a 6x le quito 6, ¿qué es lo que voy a hacer? Es como si lo dividiera. 6 entre 6, pues da 1. Entonces, no puedo poner 1x, ¿vale? 6x entre 6, haz de cuenta que lo que voy a hacer es dividir este entre este. Entonces, 6x entre 6, pues me da x, porque no puedo poner 1x, ¿entiendes? Entonces, voy a poner x solito, ¿vale? Luego, más, porque aquí está el más, ¿vale? Es este. 6x entre 6, 6y entre 6, pues me da y. De hecho es 1y, pero acuérdense que no se pone 1y, ¿vale? Voy a borrar todas las flechitas que no me sirven, ¿eh? Vale. Entonces 6y entre 6, pues me da y o 1y, si quieren, pero no se pone 1. Entonces, ¿qué pasa? Ya acabé. ¿Cómo que ya acabaste? Sí, esto era un binomio, si se dan cuenta. Un binomio formado por un término que se suma a otro término. Pero ahora tengo un producto, un número que multiplica a un binomio. ¿Ahora entienden? Lo que acabo de hacer es descomponer este binomio en dos términos que se están multiplicando. Ahora tendría yo que multiplicar estos dos términos para convertirlo en el binomio que existía antes. Eso consiste en la factorización. La factorización consiste en descomponer el producto, este es el producto, en los términos que había antes de que se multiplicara. ¿Cómo sé que lo que hice es verdad y que esto pues, da lo que acabo de ver? Vale, pues tendría yo que multiplicarlo. ¿Cómo lo hago? Simple. Multiplico 6 por x y me da 6x. Y luego multiplico 6 por y me da 6y. Y si se dan cuenta, volví a hacer exactamente lo mismo que tenía antes. ¿Entendemos? Entonces, el factor común consiste en descomponer o sacar el factor común que se está multiplicando en ambos términos. Y eso fue lo que hice, nada más. Lo único que hice fue eso. Entonces, en eso consiste el factor común. Si tú encuentras un binomio
que tenga, o unos términos que tengan factor común, le quitas el factor común a cada uno y después abres un paréntesis y lo demás pues lo divides, ¿no? 6 entre 6 a 1 sale X, 6 entre 6 a 1 sale Y y se acabó, ¿vale? Y esto está aquí abajo, es exactamente lo mismo que hicimos aquí abajo, pero aquí lo hice pues obviamente pues solito, ¿vale? Ahora, dicho esto, existen casos, ¿no? Para encontrar ese factor común será necesario recurrir a obtener esto. Y esto señálenlo, por favor, el máximo común divisor. Esto se los van a preguntar y quiero hacer un espacio. A veces es pregunta de examen. Ay, güey, me equivoco. Es que siempre me equivoco de esto, perdón. A veces es pregunta de examen, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Quiero que lo anoten. Recordar, revisar, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Hoy vamos a recordar cómo se hace el máximo común divisor, pero a veces también preguntan el mínimo común múltiplo. Solo así lo preguntan, porque se supone que es conocimiento que ustedes deberían tener. Entonces, hoy recordaremos cómo se obtiene el máximo común divisor. ¿Entendemos? Y entonces, por favor, recuerden cómo se obtiene ustedes el mínimo común múltiplo. ¿Hecho? Porque es pregunta de examen. Anótalo, ¿vale? Máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Eso es pregunta de examen. Te dicen, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de estos números? ¿O cuál es el máximo común divisor de estos números? Y tú lo tienes que poner, uno o el otro. Y ya, te dan incisos. Entonces, si no sabes sacarlo, pues tienes que aplicar la de Diosito y no siempre funciona, ¿no? A veces sí, pero no siempre funciona. Entonces yo no me lo corría suerte, ¿no? Luego están con que no me quedé y quién sabe por qué, ¿sabes? Entonces no sé, no dejen a suerte nada. Bueno, regreso. ¿Hecho? Hay veces que se requiere de sacar el máximo común divisor para poder sacar los números que necesitamos. Y voy a explicar un caso en el que ocurre, ¿vale? Voy con la pantalla. Mira, tenemos un binomio que es 9xn menos 27xm. Ese es el binomio. 9xn menos 27xm. Lo voy a poner aquí arriba. 9. Ahí está. 9xn menos 27xm. Ahora, si te das cuenta, ¿qué podríamos hacer nosotros aquí? Primero, es un binomio, ¿vale? Este es un término y este es otro término. Son dos. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos sacarle la x y la x, porque en los dos está multiplicando. La x multiplica a n y a 9 y la x multiplica a 27 y a m, ¿vale? Así que la x la podríamos sacar de entrada. Pero fíjate cómo aquí no fue tan fácil como arriba. Arriba nosotros pudimos sacar el 6 y el 6 porque era el mismo. Pero aquí el 9 y el 27 no son el mismo número. ¿Cómo yo sé qué número les voy a sacar a ambos? No puedo sacar el 9 o no puedo sacar el 27. Entonces, necesito sacar algo llamado el máximo común divisor para poder sacarle un número a los dos. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se saca el máximo común divisor? Se hace una línea y se ponen los dos números, 9 y 27, ¿vale? Luego, se supone que se sacan mitad, tercera, son números primos lo que se saca, pero ustedes cuenten que primero lo dividen entre dos. Si no se puede dividir entre dos, entre tres. Si no se puede dividir entre tres, entre cinco. Si no se puede dividir entre cinco, entre siete. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, primero lo dividimos entre tres. Entre 2, pues no se puede dividir entre 2 porque 9 no tiene mitad y 27 no tiene mitad. Entonces, digo exacta, tiene que ser exacta, acuérdense. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 3. 9 entre 3 da a 3 y 27 entre 3 da a 9. Entonces, ya quedó en 3 aquí, ¿ya lo viste? Ahora, seguimos. Resulta que el 3 todavía tiene tercera, o sea, puedes dividirlo entre 3. Y el 9 también. Tienen que poderse los dos. Si uno de los dos ya no se puede, ya no se continúa. ¿Queda claro? En el máximo común divisor, si uno de los dos ya no se puede dividir, ya no se continúa, ¿vale?
Entonces, el 3 y el 9 todavía se pueden dividir. Entre 2 no, pero entre 3 sí. Entonces, 3 entre 3 da 1 y 9 entre 3 da 3. ¿Me explico? El 1 ya no se puede dividir, el 3 sí, pero como el 1 ya no se continúa. Entonces, me quedan los números de este lado, que son el 3 y el 3. ¿Qué hago con los números que me queden de este lado? Estos números se multiplican entre sí y 3 por 3 da 9, ¿vale? Entonces, ese es el máximo común divisor de 9 y de 27. Entonces, ese número es el que voy a sacar yo aquí arriba. Míralo. Es el que voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner. ¿Qué otra cosa, no? Puedo sacar yo aparte del 9. Aparte del 9, puedo sacarle la X, porque él tiene una X y él también tiene una X. Entonces, son factor común en los dos. Así que aquí le saco una X y ya nada más, porque la N y la M no son factor común. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir un paréntesis, como hice anteriormente, ¿vale? Abro un paréntesis y ahora sí comienzo. 9xn entre 9, 9 entre 9 a 1, y como le quité la X, ¿vale? Ya no hay la X, nada más me queda la N. De hecho, me quedaría 1n, pero acuérdense que no se pone 1n. 9 entre 9 da 1, ¿me explico? Pero obviamente, pues no voy a poner 1n. La X se la quité, acuérdate que aquí está la X, ya no se pone la X. Entonces, lo que voy a poner, obviamente, es solamente la n. ¿Hecho? Siguiente. Ahora, 27 entre 9. Para poder hacer esto, pues obviamente nada más tengo que acordarme que este es positivo y este es negativo. ¿Checas? Entonces el resultado será negativo, por fuerza. ¿Me explico? Entonces, 27 entre 9 da 3. Voy a poner 3 aquí. Y la X se la quité, pero la M no. Entonces va a ser 3M. Y cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que yo hice? Simple. Lo que hice fue, simple y sencillamente, quitar bueno, a sacar el número para quitarle, bueno, déjenme quitar esto de aquí, ahí la flecha. Quitar el número para quitarle las X para ponerla aquí, sacar el máximo común divisor para ponerlo aquí, y luego dividir 9 entre 9 a 1, como le había quitado la X, nada más me queda la N, menos entre más es menos, 27 entre 9 a 3, ¿vale? Y como le quité la X, pues la X no la pongo, solo pongo la M, 3M, y se acabó. Acabo de convertir un binomio normal y corriente, ¿vale? En dos números que se están multiplicando. Y en eso consiste la factorización, convertir un producto, que es un binomio, en los términos que se multiplicaban antes de que existiera. ¿Cómo sé que esto es verdad? Que son los términos que se multiplicaban. Pues tengo que multiplicar. ¿Cómo lo hago? Tengo que aplicar propiedad distributiva. 9x por n, pues 9xn. Más por menos, menos. 9 por 3, 27. Y xm queda igualita. Y esto es idéntico a esto. Entonces quiere decir que lo hice bien. Si no hubiera salido, lo hice mal. ¿Entendemos? Entonces, deben tener cuidado y deben hacerlo de manera muy tranquilos, sin prisas, sin complicaciones. Toda la explicación está aquí, paso a paso de cómo hacerlo. Y ojo, lo importante aquí es entender que si vas a sacar el factor común, tienes que buscar el número que se repita en los binomios. Que es la costumbre, perdón, bro. Es la costumbre, es que estoy así yo ahí, mira. Entonces,
tienes que sacar el número que se repita en los binomios. Y nada más. Es la única cosa que tienes que hacer. Sacar el número que se repite en los binomios y ya está. O trinomios, porque puede ser un trinomio también. ¿Hecho? Entonces, dicho esto, mi punto es, la idea es, pues obtener los productos que se estaban, los números que se estaban multiplicando antes de que obtuviéramos el binomio. Ahora, los otros casos que vamos a ver, uno es el factor común, ya vimos el factor común, dos casos de factor común que vi, y ahora vamos a ver factorización con los casos específicos de factorización que existen, ¿vale? En el caso de factorización, vamos a ver cómo funciona. Y ahí, ojo, quiero que pongan mucha atención, ¿vale? Comenzamos con la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que de un binomio al cuadrado, cuando lo elevamos al cuadrado, sale un trinomio cuadrado perfecto. Ahora convertiremos ese trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado. Y quiero que vean cómo se hace. No es nada complicado, por favor, céntrense, ¿vale? Hay que entender cómo funciona. Es muy sencillo, solamente céntrense y miren cómo se hace. ¿Hecho? Factorización de un trinomio cuadrado perfecto, ¿vale? Consiste en componer una expresión en factores. Volvemos a lo mismo. Cuando nosotros hicimos el binomio al cuadrado, nos dio esto, ¿vale? De hecho, decía el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Eso decía. Pues ahora es al revés. Ahora ya tenemos esto y lo vamos a volver a convertir en esto. Dice, se abre un paréntesis y se coloca la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo término y la raíz cuadrada del tercer término. Se cierra el paréntesis y se eleva al cuadrado. Miren cómo funciona, por favor, ¿vale? Lo voy a hacer. Es mucho más fácil que el anterior. Quiero que lo vean, por favor. ¿Cómo convierto un trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado? Simple. La regla me dice, ojo, la voy a seguir, ¿eh? Tal y como dice ahí. Se abre un paréntesis. En el primer término del binomio, coloco la raíz cuadrada del primer término del trinomio, que es lo que dice, pues la raíz cuadrada de a cuadrada es a. Coloco el signo del segundo término, ese es el primer término, el segundo término tiene un signo positivo, así que voy a colocar un signo positivo. La raíz cuadrada del tercer término, el tercer término es b cuadrada, así que la raíz cuadrada de b cuadrada es b. Acuérdense que para sacar la raíz cuadrada de un término al cuadrado, pues nada más hay que dividir su exponente entre 2. Dividir su exponente entre 2, acuérdense, ¿eh? Es muy fácil eso. Y por último, ojo, que esto es importante, ojo, cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Ya acabé. Es todo. Ya acabé. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Es todo. Es todo. Entonces, vamos a probarlo con un ejemplo de verdad. Tú imagínate que en el examen te ponen esto. Voy a quitarlo, ¿eh? Voy a quitar esto para que vean cómo se hace. Voy a dejar el formato nada más para que vean cómo es, ¿eh? Lo voy a hacer de cero. Mucho cuidado. Muy bien. Ya está. ¿Qué dice la regla? Imagínate que te dicen esto y te dicen, eh, ¿cómo es la factorización del siguiente trinomio? Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Simple, seguir la regla. ¿Qué dice la regla? Déjenme alejar un poquito el micrófono para poder ver el teclado, porque como lo estoy haciendo en vivo, el micrófono me estorba. Así, así. Mierda. Espérame tantito, ¿eh? Ay, papá, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Listo. Lo alejo un poco y le subo. Ahí está. ¿Qué dice
Ay, güey. ¿Qué dice no salgo yo, ¿verdad? Bueno, perdón, que no salga en la cámara, lo siento. ¿Qué dice ahí la regla? Simple. Abres un paréntesis, ¿vale? Voy, abro un paréntesis. En el primer término del paréntesis coloco la raíz cuadrada del primer término del trinomio, que la raíz cuadrada de 49 es 7, porque 7 por 7 es 49, y la raíz cuadrada de x cuadrada es x, ya la puse. Se coloca el signo del segundo término, es un signo positivo. La raíz cuadrada del tercer término, la raíz cuadrada de 9 es 3, y de y cuadrada es y. Y se cierra el paréntesis y se eleva al cuadrado. Ya acabé. Es todo. Ya está. Es todo. Oiga, profe, pero ¿qué hacemos qué dije, papá? Es todo. Oiga, pero ¿y el ave qué? Papá, hablo en chino, ¿qué, papi? No, profe, no habla en chino. Pero es que yo pienso que el ave tiene que. Si la regla dice que no le pelemos esto, güey, tú no lo peles. Ya está hecho, papá. Tú gózalo solamente, tú solo gózalo. Está bien, profe. Bueno, por primera vez te estás encontrando con algo fácil, güey, y no se te ocurre otra cosa más que preguntar. ¿Y el ave, profe? Pues el ave que se vaya volando, güey. ¿Va? Ahora, voy a hacer el segundo ejemplo. Pongan atención. Por primera vez te encuentras algo fácil en matemáticas, güey. Te estás preguntando qué pinches vas a hacer. Por el amor del Señor. Lo mismo pasa con los trinomios cuadrados perfectos que son en resta. ¿Qué dice la regla, papá? Simple. Abres un paréntesis, ya, colocas en el primer término la raíz cuadrada del primer término del trinomio, raíz cuadrada de x cuadrada, x. El signo del segundo término, negativo. Raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de 4, 2. Cierras el paréntesis y lo elevas al cuadrado. Y ya. Y es todo. Qué perro fácil, ¿no? Ojalá y Dios quiera que venga una factorización de un trinomio cuadrado perfecto, porque es muy fácil. ¿Entiendes? Entonces, no nos pegue, dice Mollete. Bueno, pero no lo vuelvan a hacer. Entonces, ojo, importante. ¿Qué dije, papi? ¿Hablo en chino o qué? No, profe, pues entonces. Qué fácil es una factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, vámonos con otra, ¿vale? A ver si está así de fácil. Factorización de un trinomio de la forma, este es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, ¿vale? Ojo, primero les voy a explicar qué es eso y luego lo voy a hacer. ¿Hecho? No está tan complicado, pero hay gente que a veces eh, dice, uy, pero ¿cómo esto? Relájense, respiren, ¿vale? Voy para allá, no voy a aparecer yo aquí en la camarita porque estoy así, ¿no? Bugueado, pero sí voy a estar hablándoles y mostrándoles la pantalla, ¿vale? Pantalla, voy para allá. Dice, factorización, ¿no? De un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. ¿Qué es esto? Mucho ojo aquí, por favor. Voy a enseñarles qué es. Primero, lo único que te dice es que tiene que estar x al cuadrado aquí, ¿no? Por ejemplo, si está x al cuadrado,
más bx, es decir, si está al cuadrado, esta está a la 1. Si esta está a la cuarta potencia, esta está al cuadrado. ¿A qué se refiere? Voy a ponerles el ejemplo. Miren, cuando te dice x a la 2n y x a la n, quiere decir que siempre, esta va a ser a la x y esta a la x. Siempre va a ser la misma literal. Esta va a tener x y esta x. Pero siempre el exponente de esta será el doble que esta. Punto. El exponente de esta x será el doble. Si aquí está al cuadrado, esta va a ser a la cuarta potencia. Si aquí está a la octava, esta va a ser a la 16. ¿Entiendes? Siempre. Esta tendrá el doble que esta. Eso es lo que te dice. Por eso dice x a la n y x a la 2n. ¿Vale? ¿Por qué dice b? Porque aquí tendrá un número. ¿Por qué dice c? Porque aquí tendrá un número. Siempre. ¿Vale? Aquí debería haber una a, pero nunca habrá nada. ¿Vale? Siempre esta estará sin nada. Esta tendrá un número y esta tendrá otro número. Entonces, eso, si tú te encuentras un trinomio de esa forma, entonces puedes usar esta factorización. ¿Queda claro? Vamos a ver cómo se hace. Primero dice, se abren dos paréntesis y en el primer término de los dos ponemos la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Lo voy a hacer con ustedes en directo, ¿vale? Para que vean cómo se hace. Voy a borrarlo, voy a borrar todo, voy a borrar todo, todo. Uy, mierda, había dejado bueno, es igual. Espérenme. Ahí lo voy a poner. Y en la ecuación, ¿dónde está esa ecuación? Vista, ecuación, aquí. En la ecuación pondremos este y este. Vale, listo. Dice aquí, se abren dos paréntesis. Vamos a abrir dos paréntesis porque así dice la regla. Oye, pero ¿por qué los abro? Ay, papi, ¿qué dije? ¿Hablo en chino o qué, papi? Dos paréntesis dije, papito. Bueno, ya los abrimos. Y en el primer término de los dos ponemos la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Este es su primero. Este es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Sí, porque la y está a la cuarta y aquí la y está al cuadrado. O sea que esta está a la n y esta a la 2n. Es decir, esta está el doble que a esta, ¿vale? Este no está acompañado de nada, este tiene un número y aquí hay un número. ¿Ya lo viste? Y eso es lo que dice. Esta tiene un coeficiente y esta es un término independiente. Esta tiene un coeficiente y este es un término independiente. ¿Queda claro? Y esta no tiene coeficiente. Es así lo que dice. Esta no tiene coeficiente, esta sí, y hay un término independiente. Esta no tiene coeficiente, esta sí, y este es un término independiente. Entonces, sí coincide. Así que vamos a ver cómo funciona. Ponemos la raíz cuadrada del primer término del trinomio. La raíz cuadrada de y cuarta es y cuadrada. Acuérdense que les dije, para sacar la raíz cuadrada de un término que está elevado a una potencia, solamente hay que dividir la potencia entre 2. Y al cuadrado. Y la otra también. Y al cuadrado. En estos casos, porque obviamente quiere decir que primero se tuvo que multiplicar, entonces pues obviamente se elevó al cuadrado. No siempre ocurre, pero para estos casos sí. Entonces, ya tenemos la primera. Y cuadrada y y cuadrada. ¿Hecho? Ahora, se obtiene el signo del primer paréntesis multiplicando el signo del primer término por el signo del segundo. Es decir, en el primer paréntesis el signo lo vamos a obtener multiplicando el signo del primer término por el segundo. Es decir, ¿qué signo tiene la y? Positivo. ¿Qué signo tiene el 13? Positivo. Pues positivo por positivo, pues da positivo. Entonces eso quiere decir que esto será positivo. El primer paréntesis será positivo. Y eso es lo que voy a hacer. El signo del primer paréntesis es positivo. Se obtiene el signo del segundo paréntesis multiplicando el signo del segundo término por el tercero. El segundo es positivo y el tercero es positivo, así que el tercero también será positivo. Pues digo, perdón, el paréntesis del segundo será positivo. Ya lo tengo. Por último, se buscan dos números que sumados entre sí nos den el coeficiente del segundo término, b, y multiplicados entre sí nos den el tercer término. ¿Qué significa?
Mucho cuidado con esto porque aquí es donde la gente se crashea. Es decir, aquí es donde la gente como que no le queda claro, como que tiene complicaciones, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles serían, cuál es el problema? Ustedes saben cuál es el coeficiente del segundo término, 13. Y ustedes saben cuál es el término independiente, es 40, ¿vale? Es decir, nos tienen que dar 13 y 40. Entonces, los números que vamos a buscar tienen que, sumados entre sí, darnos 13 y multiplicados entre sí, nos deben dar 40. ¿Qué números son? Sumados entre sí nos deben dar 13 y multiplicados entre sí nos deben dar 40. Siempre. Sumados entre sí nos deben dar el coeficiente del segundo y multiplicados entre sí el tercer término. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscar los números 5 y 8. ¿Por qué? ¿Por qué 5 y 8? Pues porque en el primer caso, 5 más 8 son 13 y 5 por 8 son 40. Y cerramos los paréntesis. Y se acabó. Es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer nada más. 5 y 8. Y se acabó. Ya acabé. Y en el otro caso es exactamente igual. Vamos, ahora ya no voy a leer de estos, nomás lo voy a hacer porque prácticamente así funciona. Es decir, ya nada más lo haré y se los muestro. Dice la regla. Abrimos dos paréntesis. En el primer término de cada uno de los paréntesis colocamos la raíz cuadrada del primer término del trinomio. La raíz cuadrada de x cuadrada pues es x. Así que coloco x en los dos. Míralo. Ahora, coloco el primer signo del primer paréntesis multiplicando el signo del primer término por el segundo. Positivo y positivo, pues dará positivo. Así que el primer paréntesis es positivo. Coloco el signo del segundo paréntesis multiplicando el signo del segundo término por el tercero. Positivo y negativo, pues es negativo. ¿Vale? Este será negativo. Y tengo que buscar dos números que sumados entre sí me den el segundo término, el coeficiente del segundo término, y multiplicados entre sí me den el tercer término. Bueno, el término independiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué números son esos? Ahí es donde la gente pues tiene dudas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues es muy simple, ¿no? Los números son 7 y 3. ¿Por qué 7 y 3? En este orden, 7 positivo y 3 negativo. Porque a 7 le restas 3, porque obviamente uno es positivo y uno negativo, da 4. Y a 7 lo multiplicas por 3 negativo, da 21 negativo. Entonces, ojo, si lo pones en el orden contrario, no da, da menos 4. Así que debe ser específicamente 7 positivo y 3 negativo, porque si no, no da, ¿entiendes? Tengan mucho cuidado cuando vayan a buscar los números, sobre todo si tienen signos diferentes. Si no, pues no pasa nada. ¿Entendemos? Nada. Y por último, y no por eso menos importante, diferencia de cuadrados perfectos. Es una expresión que se obtiene de binomios conjugados, denominada diferencia de cuadrados perfectos. Es decir, si tú te encuentras un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado, o a un exponente par, no tiene que estar al cuadrado, exponente par y exponente par, es una diferencia de cuadrados. Siempre, diferencia de cuadrados perfectos. Un término elevado a un exponente par menos otro término elevado a un exponente par, siempre es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Y cómo se resuelve esto? Vale, vamos a hacerlo, chicos. No es nada difícil, este es mucho más fácil que el anterior, ¿eh? El anterior sí es un poquito complicado porque hay que hacer un cálculo y eso, pero este no es nada difícil. Voy a ponerlo, ¿eh? Dice la regla, se abren dos paréntesis, voy a abrir un paréntesis y luego abro otro paréntesis, ya. Y en el primer término de cada uno de los paréntesis se coloca la raíz cuadrada del primer término del binomio. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y raíz cuadrada de x cuadrada es x. Ya lo coloqué. Y en el otro vuelvo a hacer lo mismo. 5x también. Ya acabé. Ahora, se coloca en el primer paréntesis un signo positivo y en el segundo uno negativo. Así por la cara. Uno positivo aquí
uno negativo acá, siempre. Y luego, en el segundo término de cada paréntesis se coloca la raíz cuadrada del segundo término y se cierran los paréntesis. Vale, en el segundo la raíz cuadrada del segundo término, que sería 4y cuadrada, pues sería 2y, cierro paréntesis, 2y y cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Se acabó, ya acabé. Es todo. Ya no lo voy a leer porque ya me sé la regla. Les voy a explicar cómo se hace. Acuérdense. Abrimos dos paréntesis. Un paréntesis, otro paréntesis. En el primer término de cada paréntesis colocamos la raíz cuadrada del primer término del binomio. Primero acuérdate, tienes que encontrarte un binomio que esté elevado al cuadrado, uno se está restando con el otro, ¿vale? Al cuadrado o un exponente par, ¿vale? El primer término y el otro se está restando. Así. Entonces quiere decir que hay una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, el primer término, si te lo encuentras, ¿cómo se resuelve? Simple. Vas a abrir dos paréntesis. En el primer paréntesis colocas la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de y cuadrada es y. Y también en el otro 3y. 3y. Dice que en el primer paréntesis colocamos un signo positivo. En el segundo colocamos un signo negativo. Y después colocamos la raíz cuadrada del segundo término. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de x cuadrada es x. Y cerramos el signo. 2x y cerramos el signo. Se acabó. Es todo. Entonces, no son tan complicados. Obviamente tienen su, no quiero decir, y esto, ojo, esto lo aprendí porque me lo comentaba mi hijo, ¿no? Es que tú dices todo es fácil y todo. No, 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 no. No quiero menospreciar que la neta sí tiene su punto de complicación, sobre todo cuando lo ves la primera vez y te das cuenta que, güey, pues choca con lo que siempre has visto, ¿vale? Ojo, entiendo perfectamente que por primera vez y visto después de un día de escuela, güey, este, ya a las 9 de la noche, ya medio ahí con ganas de irse a jugar Fortnite, güey, y todo, lo entiendo, ¿vale? Hay que esforzarse. Tienen el fin de semana para los que lo estén viendo en directo para verlo varias veces. Si lo estén viendo en diferido, güey, esfuérzate para verlo varias veces. Tienes el material, está allí, ¿vale? Y por favor, céntrate. La idea es que tengas la oportunidad de entender que cada vez, ¿no? Y cada vez que lo practiques y mientras más lo desgloses, lo entenderás mejor.